Uno, la participación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la otra, la participación de los chinos en la derrota del fascismo japonés. La primera es la amalgama entre la estructura organizativa del Partido Comunista Chino y del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, recibiendo entrenamiento militar, preparándose a través de las milicias, de las unidades comunales de combate para resistir. Recientemente se celebraron 80 años del triunfo de la Revolución China sobre el fascismo japonés. Y sobre este acontecimiento viene sucediéndose un conjunto de elementos que hay que verlos en un contexto geopolítico. Los medios, la estructura comunicacional, la estructura cultural que construyó los Estados Unidos a partir de la finalización de la Segunda Guerra en 1945 ha pretendido invisibilizar un proceso general de lucha contra el fascismo para privilegiar esencialmente una mirada de la sociedad occidental. Lo que vemos en las películas, lo que vemos en los relatos de los libros, lo que vemos en la reproducción de algunas cátedras universitarias es que norteamericanos, ingleses, franceses, canadienses y la resistencia italiana fueron los responsables de la derrota del fascismo alemán e italiano. La verdad es otra completamente muy distinta. La derrota del fascismo fue una acción colectiva que incluso llevó a coincidencias que en otro contexto fueran inadmisibles o impensables. Y esa acción de invisibilización pretenda de alguna forma ocultar dos cosas. Uno, la participación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la otra, la participación de los chinos en la derrota del fascismo japonés. Con respecto al primero, esa invisibilización ha caminado, ha recorrido esencialmente la ruta de presentar la derrota final entre mayo y junio de 1945 de los alemanes como una consecuencia de la invasión a Normandía esencialmente. Con ello, pretende indiscutiblemente ignorar el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, la acción colectiva que Stalin y toda la estructura del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llevó en términos de organización, en términos de dirección de la acción de guerra y que terminó con la entrada triunfante de los rusos en Berlín. Pero no es solo una operación contra los rusos, y esto es importante entenderlo. Es también una operación contra esa China que se levantó estoicamente ante el fascismo japonés esencial. Y hay que verlo también en un contexto geopolítico, esa acción. Después de los acuerdos de Yalta de 1944, esa reunión que reunió a Stalin por una parte en nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Winston Churchill, representante de Inglaterra, a Charles de Gaulle, representante de Francia, y a Franklin Delano Roosevelt, representante de los Estados Unidos, en un intento de articular lo que iba a ser el mundo después de la derrota alemana, terminó, en vez de una convivencia como había sido el espíritu de Yalta, en el comienzo de una ruta que nos conduce hasta la Guerra Fría. Y todo lo que eso significó. La sustitución de la etiqueta de la lucha contra el fascismo a la etiqueta de la lucha contra el comunismo como un peligro que amenazaba a la humanidad. Y eso lleva a un punto de coincidencia importante en la alteración de la realidad histórica, tanto en lo relativo al papel que jugó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como el papel que jugó China. Y ese ocultamiento deja por fuera lo que yo considero son un conjunto de aportes muy importantes en términos de ver el proceso de la Segunda Guerra Mundial contra no solo una lucha para enfrentarse al fascismo, sino también en una lucha anticolonial, antiimperialista. Y es que cuando vemos el accionar de Rusia y el accionar de China, vamos a ver por lo menos 4 características importantes. La primera es la amalgama entre la estructura organizativa del Partido Comunista Chino y del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigidas en el primer caso por Mao Zedong y en el segundo por Joseph Stalin, para a través de la funcionalidad del partido
darle coherencia a la lucha popular. En segundo término, esa lucha popular está pensada como una guerra popular prolongada, es decir, un concepto de una lucha de todo el pueblo soviético, de todo el pueblo chino en contra del fascismo y las expresiones que tenía. Tercero, no solo es que es el partido, no es solo la idea de una guerra popular prolongada, sino que a través de la acción del partido y a través del establecimiento de comisarios que mantenían el orden, pero que articulaban en cada espacio territorial las formas en las cuales se iba a dar la lucha, la manera específica en la cual se iba a organizar todo el tema de la logística, alimentación, transporte, dotación de guerra, procesos de espionaje, procesos de comunicación, entrenamiento de nuevas tropas, todo eso se iba dando simultáneamente. Y en cuarto lugar, una característica sumamente importante de este proceso, insisto, que se da tanto en la Unión Soviética como en China, es relativo al tema que esa dinámica implicó en cada territorio la creación de una estructura organizativa pensada no solo para frenar, en este caso, al fascismo alemán o al fascismo japonés, sino para darle coherencia y orden institucional en cada uno de esos territorios. ¿Cómo relacionamos, y es aquí la gran interrogante que debemos hacernos, esa experiencia que ya cumplió 80 años con el contexto de lucha contra el posfascismo que caracteriza y que de alguna manera ejemplificamos aquí en Venezuela? ¿Qué de común tiene las acciones que ese fascismo italiano, alemán y japonés implementaron y la respuesta que construye desde el concepto de guerra popular prolongada los rusos y los chinos, y cómo eso podemos asociarlo a esta realidad de amenaza que está viviendo Venezuela en este momento? Bueno, la respuesta es complicada, pero indudablemente es una respuesta interesante, porque la experiencia organizativa a través de la cual se enfrenta la realidad del fascismo es una lección que es sumamente importante para el pueblo venezolano hoy. Porque veámoslo en contexto, además, en una mirada geopolítica compleja y completa. Tenemos que Venezuela está en medio de un enfrentamiento entre el norte global, con Estados Unidos a la cabeza, pero acompañado por Alemania, por Japón, por Italia, por Francia, por Inglaterra, entre otros, y por el otro está Venezuela articulado en el sur global. Este enfrentamiento norte-sur global no es un enfrentamiento eminentemente geográfico, porque cualquiera que me escuche dirá, pero profesor, si China y Rusia están en el hemisferio norte, no correspondería a eso. No, es que una de las características de este enfrentamiento es que los que representan el norte global no necesariamente están ubicados ahí, porque en ese norte global, por ejemplo, tenemos que ubicar a Australia, que está en términos geográficos en el hemisferio sur. Pero en ese sur global, entonces ubicamos a Rusia y a China, que están en el norte global. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que este enfrentamiento que hemos denominado entre el norte y el sur global no es un enfrentamiento estrictamente geográfico, sino que tiene que ver con posturas ideológicas, con posturas económicas. En ese enfrentamiento entre el norte y el sur global, nosotros estamos en el medio, por dos razones esenciales. Y es que este sur global ha venido estructurándose en términos de organización geopolítica a través de lo que llamamos BRIC. La unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más BRIC más 11, donde está Arabia Saudita, donde está Turquía, donde están otros países que se han ido agregando y al cual nosotros esperamos en la próxima cumbre de los BRIC agregar. Y por lo tanto, la entrada de Venezuela a la posibilidad de incorporarse al BRIC incrementa esa distancia y ese enfrentamiento entre el norte y el sur global. En nuestro caso, eso lo incrementa por dos elementos esenciales. El primero, el más obvio, es el tema energético. Venezuela cuenta con 320.000 millones de barriles de petróleo de reserva aprobada, pero tiene en el Golfo de Venezuela 540.000 millones de barriles extraíbles, 26.000 millones más en el lago de Maracaibo, 1 billón de barriles en la faja petrolífera Hugo Chávez y comprobado las reservas extraíbles en la desembocadura del río Esequibo, y eso explica el enfrentamiento con la República Cooperativa de Guyana y la
intervención indudable de Estados Unidos y de Inglaterra. Hay una realidad geopolítica contundente. Los Estados Unidos tiene reservas energéticas apenas para los próximos 10 años. Y tiene el gran reto que para poder intentar enfrentar el desarrollo económico de los BRIC, pero sobre todo de la Unión Rusia-China, tiene que llegar a 20 millones de barriles de petróleo de consumo energético diario y solo produce 2. Es decir, tiene un déficit de 8 millones de barriles que cubre esencialmente proveniente el 65% de ese déficit de la zona del Medio Oriente. Eso es Kuwait, eso es Qatar, eso es Emiratos Árabes Unidos, eso es Arabia Saudita. Y tiene la dificultad que ese 65% que necesita sale por el Estrecho de Hormuz. Entonces agréguele usted la conflictividad que los Estados Unidos mantiene con Irán a través del apoyo que le da a Israel y el hecho de que Irán controla el 80% de la estructura geográfica del Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, eso potencialmente va a hacer que se produzca un tapón energético que va a terminar afectando a Estados Unidos. Ante ese escenario, mira a Venezuela. Y mira a Venezuela desde la actitud del gigante de 7 leguas, como decía José Martí. Es decir, la actitud del destino manifiesto, la posición de una sociedad que se considera étnicamente superior y que todos deben someterse a ello. Pero ante esa mirada, si algo nos enseñó Bolívar, si algo nos ratificó Chávez, si algo ha mantenido Nicolás Maduro, es que este pueblo no se deja someter. Y por lo tanto, si quieren petróleo, lo van a conseguir bajo nuestras condiciones. Pagando un royalty de 16.5%, pagando los impuestos sobre la renta que se merecen, teniendo una participación en el Estado venezolano con un 51% en las empresas mixtas, no en minoría, y bajo las condiciones y la supervisión que están establecidos por las leyes y reglamentos y sobre todo por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso obviamente no le resulta a los Estados Unidos y por eso la acción contra nosotros. Ya eso de por sí, el tema energético, es suficientemente grave. Pero hay un segundo elemento aún mejor y aún más importante. Y es que otro de los puntos de enfrentamiento entre el norte global y el sur global está relacionado con estos aparatos. La tecnología de transmisión de datos. Mientras que los Estados Unidos, toda su tecnología de transmisión de datos, incluso de ciberseguridad, está construido sobre lo que llamamos la red 4G, la tecnología de China esencialmente y de Rusia ha venido construyéndose sobre la 5G. ¿Qué diferencia hay entre una y otra red? Uno, la red 5G tiene menor capacidad de interdicción, es decir, tiene mayor elementos de seguridad, tiene mayor velocidad de transmisión y tiene mayor capacidad de acumulación de datos. Y esto para lo que se llama la computación cuántica, la computación de procesos que requieren cálculos infinitos y que está asociado con la inteligencia artificial y con la cuarta revolución industrial, es lo que nos explica lo que vimos recientemente en el ataque autorizado por Estados Unidos de Israel a Irán. Un ataque que pretendió de alguna manera definir un objetivo y la respuesta de Irán fue contrarrestar con misiles de mediano y largo alcance que, utilizando ingeniería de reverso y la tecnología 5G, fueron prácticamente indetenibles. Rusia también tiene misiles hipersónicos que no siguen la parábola tradicional de un lanzamiento de misil, sino que por la inteligencia artificial modifican en la medida de la detección su ruta y eso prácticamente los hace indetectables. ¿Cómo se produce estos elementos que permiten la tecnología de 5G con minerales de tierras raras? Y ahí es donde entra Venezuela. De los 26 minerales de tierras raras establecidas recientemente, en Venezuela hay 18. Lo cual entonces coloca a Venezuela en los dos pivots esenciales de la confrontación norte-sur. Hay un tercer elemento que mezcla los dos anteriores. Por un lado, la experiencia que Rusia y China tuvieron en la lucha contra el fascismo, la importancia geopolítica que tiene Venezuela en el contexto de ese enfrentamiento entre el norte y el sur global. Y por la otra, indudablemente, que ya lo hemos indicado, el tema de los minerales estratégicos. Pero esos dos elementos se unen a un tercero que ha pasado desapercibido por algunos analistas, pero que indudablemente los analistas de inteligencia de los Estados Unidos sí le han prestado especial atención.
Porque cuando uno ve la experiencia de lo que ha sido la revolución bolivariana, uno debe detenerse en ciertos elementos. El primero, quizás el más notorio, es que la llegada de Chávez y el rescate de la doctrina del pensamiento político del Libertador y su doctrina en términos de seguridad y defensa generaron una modificación sustancial de lo que había sido el papel del Estado venezolano en el contexto geopolítico. Desde el momento en el cual se produce en 1908 el derrocamiento de Cipriano Castro, Venezuela pasó a jugar un papel sumamente importante en el contexto de la seguridad y la defensa de los Estados Unidos, esencialmente por el tema petrolero. Y así se mantuvo con pequeñas interrupciones. 1943, la ley de hidrocarburos de Medina Angarita, que implicó una revisión en términos de la participación del Estado y que en el contexto de la Segunda Gran Guerra generó la promulgación de esa ley y las ventajas que obtuvimos con eso. Concesiones con un término de finiquito preciso, 30 años, pago de impuestos sobre la renta, obligación de construir refinerías en el territorio venezolano. Luego tenemos el caso de Delgado Chalbó y los intentos que procuró llevar adelante de defender también la posición geopolítica. El mismo Marcos Pérez Jiménez, su derrocamiento y la conspiración que ejecutó los Estados Unidos a partir de 1957 tiene que ver con sus políticas nacionalistas. Y ahí indudablemente entra el golpe a Chávez en el año 2002. Porque Chávez rescata el planteamiento de una política exterior independiente, que colocando en primer lugar la importancia geoestratégica y geoenergética que tiene Venezuela, permitió alterar completamente el rompecabezas y las relaciones que llevamos adelante con Estados Unidos. Y en ese escenario comienza un conjunto de operaciones que en términos geoestratégicos se llama operaciones negras o Black Operation, que tiene que ver con el cambio en la política de seguridad y defensa de los Estados Unidos, formulado a partir de noviembre de 2010 en un documento que se llama Special for Unconventional Warfare, que busca generar intervenciones solapadas. Esa intervención, esa amenaza de invasión como la que estamos viendo por parte de Trump, no es lo típico de Estados Unidos hacia América Latina en los últimos años. Prefieren sumergirse, contactar fuerzas dentro del propio Estado, contactar militares, generar caos y forzar un cambio de régimen. Y ante el fracaso de eso, es que ese tercer elemento muy particular es lo que nos permite entender esa agresión hacia nosotros. Es que fracasaron en el intento contra Chávez en el 2002, lo volvieron a intentar en el año 2004, interviniendo, financiando el referéndum revocatorio. Procuraron de alguna manera desestabilizar luego que, y yo no tengo duda de eso, que contribuyeran al asesinato de Chávez en el año 2013. Lanzaron la propuesta de la salida en el año 2014 y ahí permitieron emerger con una práctica, con una acción muy agresiva, con una táctica desestabilizadora, utilizando a Leopoldo López, María Corina Machado y Julio Borges. Luego en el 2017 con las guarimbas que estuvieron a punto de colapsar el país y inmediatamente desabastecimiento programado, medidas coercitivas unilaterales, intentos de invasión como la Operación Vulcano, que era una operación conjunta Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Jamaica, Guyana contra Venezuela. Intentos de magnicidio como el en agosto del año 2018 contra Nicolás y tantos otros que han intentado contra figuras. La utilización de bandas criminales hacia lo interno de Venezuela para que a través de esas bandas criminales buscaran generar caos y desestabilización. Es decir, todo lo que han pensado como manuales para incentivar el cambio de régimen acá ha fracasado. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales han fracasado cuando vemos que eso mismo que hicieron contra nosotros funcionó en Irak contra Saddam Hussein? Cuando eso mismo que hicieron contra nosotros funcionó para derrocar a Muammar Gaddafi en Libia. Cuando eso mismo funcionó en Siria. ¿Por qué aquí ha fracasado? La respuesta es sencilla y utilizo la frase de un teórico premio libertador del pensamiento crítico, Svan Mesaro: la carga histórica.
esa carga caribe, esa carga de nuestros héroes, de Manuelita, de Simón, de Urdaneta, de Páez, de Cedeño, de Mariño, de Arismendi, ¿no? De tantos y tantas que dieron todo en esa guerra de independencia. Pero también los Chávez, también las mujeres que han contribuido y que resistieron el agobio. Y eso indudablemente es un aprendizaje que debe preocupar a los Estados Unidos. ¿Cómo es posible, se preguntarán los analistas de inteligencia, que crear marcos informativos que busquen presentarnos a nosotros como un Estado fallido, como un Estado forajido, que tenemos una crisis humanitaria, que cometemos delitos de lesa humanidad y ahora que somos un narcoestado terrorista? Ninguna de esas estrategias ha funcionado. Ninguna ha funcionado. Porque como decía Bolívar en la respuesta a Irving en 1818, pueblos libres vencen imperios poderosos. Y es ese fracaso. Y a eso hay que agregarle el hecho de que en mayo de este año y en julio de este año completamos el ciclo de la construcción de una hegemonía política a través de mecanismos electorales que dejó sin espacio a esa oposición radicalizada. Fíjense el resultado de esto. Estamos hablando de 24 gobernaciones, de las cuales 23 tienen representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o del Gran Polo Patriótico. Estamos hablando de 335 alcaldías, de las cuales 280 son bajo el control del Gran Polo Patriótico. Estamos hablando de una Asamblea Nacional donde tenemos cerca de 220 diputados y diputadas. Estamos hablando de mayoría en los consejos legislativos. Estamos hablando de mayorías en los consejos municipales. Estamos hablando de una ley orgánica de las 7 transformaciones con un plan de desarrollo hasta el año 2030. No hay espacio para la oposición. Pero no hay espacio para la oposición no porque nosotros se lo neguemos, sino que han sido incapaces de construir una alternativa en términos de proyecto político que atraiga la votación de los venezolanos. Y precisamente como eso ocurre, es entonces que vemos la intervención de Donald Trump. Lo que no ha podido hacer la oposición venezolana, a pesar del financiamiento que ha recibido mediante la parapolítica, a pesar de la retención de cantidad de recursos provenientes de nuestros activos en el exterior, a pesar de esa beca financiada a través de las organizaciones no gubernamentales, con todo eso no han logrado ocupar los espacios políticos. Porque este pueblo es un pueblo virtuoso, este pueblo es un pueblo comprometido. Cada mujer en la comuna, cada mujer en cada espacio de organización, cada hombre, cada campesino, cada obrero, cada estudiante, cada emprendedor, cada científico, cada funcionario de Estado, cada comunicador social, cada estudiante, le ha puesto un mundo a construir una alternativa ante el agobio. 840.000 millones de dólares hemos perdido los venezolanos. En cualquier otra circunstancia era para que estuviéramos sumergidos en una guerra civil. Y aquí estamos, firmes, valientes, estoicos, constantes, orgullosos de lo que somos, de lo que significamos. Y es ahí entonces que tenemos que ver esa acción prepotente de Donald Trump. 8 barcos con capacidad, con aviones de quinta generación, un submarino nuclear, 4.500 marines, 1.200 misiles de mediano alcance, una amenaza enorme, ¿no? Es mucho para una operación antidroga y es muy poco para una invasión. Pero tenemos que entenderlo en la lógica de la mentalidad de Trump. Trump no es Obama, Trump no es Biden, Trump no es George Bush hijo y George Bush padre, Trump no es Clinton. Trump viene de fuera de la política norteamericana tradicional, viene del sector de negocios y viene con la idea que le ha funcionado en el sector de negocios. La amenaza, la prepotencia, el teatro. Es lo que vemos, un montaje que no podemos ignorar indudablemente. Y como no lo podemos ignorar, es que se llama a una revolución, a una resistencia activa permanente, o el concepto de guerra popular prolongada.
es tomar la experiencia de Rusia y de China en la lucha contra el fascismo alemán y el fascismo japonés. Es organizar al partido, es que el partido permita convocar a los ciudadanos, que cada ciudadano y ciudadana se transforme en un soldado con capacidad para levantar un fusil o tender una trampa, pero el que no sepa manejar un fusil a través del entrenamiento de los milicianos se transforma en un elemento de apoyo para atender a salud, para atender logística, para ayudar al transporte, a la comunicación, al contraespionaje, a la organización de la movilización. Es transformar cada esquina, cada azotea, cada calle, cada rincón de este país ante la posibilidad de un escenario de agresión, transformarlo en una trinchera de lucha. Y eso significa, entonces, que ese ejército que tiene Estados Unidos, que nos pretende amenazar, que son unos 2.500.000 hombres, va a tener que enfrentarse con 8.200.000 venezolanos distribuidos en cada esquina, recibiendo entrenamiento militar, preparándose a través de las milicias, de las unidades comunales de combate, para resistir, para volver una pesadilla. Y ya eso los norteamericanos lo han vivido. Lo que vivieron en Vietnam era un ejército con una estructura tecnológica superior que fue vencido por un pueblo que se convirtió en un pueblo armado, en un pueblo que trasladó campos, fábricas para debajo de la tierra, que transformó la vida cotidiana, que logró organizar a cada mujer, cada hombre, cumpliendo una tarea específica con un solo objetivo. Como decía José de San Martín, todo es lícito por la patria menos perderla. Y acá, en esta, la patria de Bolívar, todo es lícito por la patria menos perderla. Y por lo tanto, vemos cantidades de venezolanos que se han alistado. Los 8.200.000 venezolanos que han decidido recibir entrenamiento en el método revolucionario de resistencia prolongada a través de las milicias, no son 8.200.000 chavistas ni militantes del PSUV o del Partido Comunista o de PPT. Son 8.200.000 venezolanos que están dispuestos a dar todo por la defensa de su patria, a seguir el ejemplo que históricamente cargamos en cada venezolano y cada venezolana en sus hombros, y darles de nuevo una lección. Este es un pueblo heroico, este es un pueblo que no se rinde. Así lo vemos.